Bien, vamos a intentar aclarar cómo podemos contar las formas de disponer los elementos de un conjunto. Entonces, lo primero que tenemos que ver la pregunta es si influye el orden. Si influye el orden, sí o no. Si no nos influye el orden, estamos en este caso, el más sencillo de identificar, la de las combinaciones, es por ejemplo, si pedimos en una heladería un vasito con 3 bolas de helado. A nosotros no nos va a importar que las bolas sean limón, menta, chocolate o que sean menta, limón, chocolate. Es decir, que vengan en un orden o vengan en otro orden. El vasito va a ser el mismo y no vamos a saber diferenciar uno de otro. Entonces, en ese caso tenemos unas combinaciones. No nos importa el orden en el que están los elementos. No nos importa en qué orden no hayan puesto las bolas de helado. Entonces en ese caso estamos con combinaciones y la diferencia entre combinaciones ordinarias sin repetición y con repetición, pues en este caso va a estar claro. En las con repetición puedo repetir la bola de helado, ahí puedo tener por ejemplo 2 bolas de menta. En las ordinarias, en las sin repetición, no podré elegir 2 bolas del mismo sabor. Entonces, viéndolo en la tabla de la derecha, en las combinaciones las tendremos sin repetición o con repetición. Evidentemente, eso sí, según el contexto podemos elegir o no 2 veces el mismo elemento, pero lo que está claro es que en las combinaciones no importa el orden. En la sin repetición no repetiremos los elementos y en la con repetición sí repetiremos los elementos. Luego ya veremos las fórmulas, cómo aplicarlas. Lo que tiene que estar claro es saber distinguir un caso de combinaciones, son estas, por otro lado el de variaciones y por otro lado el de permutaciones, que son los 3 casos que tenemos que saber distinguir. Ya se supone que debemos saber distinguir el de combinaciones, que es cuando no me importa el orden en el que se eligen los elementos y los podré repetir o no, según sean combinaciones con repetición o combinaciones ordinarias sin repetición. Bien, ahora vamos a seguir entonces cuando sí me influye el orden en los elementos, no aquí sino aquí, sí influye el orden en los elementos. Ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo vamos a distinguir entonces las permutaciones de las variaciones si en ambas influye el orden de los elementos? Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, este caso en el que tenemos un teclado, podríamos tener un teclado numérico con los 10 números y tenemos que hacer una contraseña con 10 dígitos. Bien, en el caso en el que coincida el número de elementos disponibles, en este caso los 10 números, con el número de elementos que podemos colocar, en este caso los 10 lugares, en el caso que coincidan vamos a tener las permutaciones. En las permutaciones sí coinciden el número de elementos disponibles, en este caso yo tengo los 10 números para elegir con los 10 lugares para colocar. Ese caso es el de permutaciones. Bien, con repetición o sin repetición está claro, con repetición es si puedo elegir una contraseña que sea 113, por ejemplo, y sin repetición si no puedo repetir un número nada más que una vez. Bien, tenemos entonces ahí las permutaciones. Ahora, ¿cuándo van a ser las variaciones? Pues por ejemplo, el PIN del teléfono móvil. No coincide el número de elementos disponibles, yo tengo 10 elementos para hacer la contraseña, pero solamente tengo 4 lugares para colocar esos números. Entonces, si no me coincide el número de elementos disponibles con el número de lugares donde yo los puedo colocar, tengo variaciones. Y lo dicho, que sean con repetición o sin repetición, es si yo puedo repetir los elementos. Si me es posible colocar esta contraseña, es que es con repetición. Si no me es posible, si no puedo elegir 2 veces el mismo número, entonces, cual sería bastante absurdo, es sin variaciones, sin repetición. Entonces ya debemos por lo menos tener claro a la hora de enfrentarnos a un problema, saber si son variaciones, permutaciones o combinaciones. Lo primero es saber si importa el orden. Si no importa el orden, como lo del helado, combinaciones. Si sí importa el orden, pues depende. Pueden ser variaciones o pueden ser permutaciones. ¿De qué dependerá? De que los elementos disponibles, en el caso de lo de la contraseña, los 10 números disponibles coincidan con los elementos que nosotros vamos a colocar. Si sí coinciden, son las permutaciones. Si no coinciden porque son mayores o menores, o sea, no coinciden los 10 números que teníamos con los 10 lugares para colocar números, puede que sean mayores, puede que sean menores, pero no coinciden, entonces es cuando tenemos las variaciones. Y con eso y un poquito de sentido común se pueden afrontar todos los problemas de este tipo.